en este tema. Nos vimos hace algún tiempo en la Cámara de Diputados, nos presentó nuestra querida Andrea Chávez, y me da mucho gusto estar en este noticiero, y bueno, pues un poco como dices tú, con esta bomba de 40 megatones, pero pues que es muy necesario, ¿no? Porque ha sido tanta la necedad de magistrados, de jueces, de dar pues un golpe de Estado suave, como se dice por ahí, o a través de las leyes, y generando una confusión, sobre todo entre las clases medias, argumentando que hay una crisis constitucional que no existe. Correcto. No, pues de entrada le agradezco mucho estos minutos para el auditorio de Reporteros MX. Preguntar por qué hasta estas alturas del partido, con la situación de crispación que existe entre el Poder Judicial y los otros poderes de la Unión, tomar la decisión de hacer juicio político a ocho ministros que conforman la Suprema Corte. Concretamente, podríamos hablar de los 8, sería más fácil diciendo quiénes no son. Y creo que estamos hablando de los que no son Lenia Batres, la ministra Batres, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz. Todos los demás, ustedes van por un juicio político. Bueno, parte de lo que lo estamos proponiendo es porque nosotros creemos que no solamente están yendo en contra de la Constitución y sus atribuciones como mayoría del Poder Judicial, y que además, utilizando esa mayoría, están tratando de generar esto que te decía, que es un golpe de Estado conocido como un golpe de Estado suave, utilizando la interpretación constitucional, pero además porque entran en los supuestos de traición a la patria al poner en duda la autoridad del Poder Ejecutivo y la reforma constitucional que pasó por todos los filtros. Cuando nosotros, cuando se promulga esta reforma constitucional del Poder Judicial, no solamente había pasado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino ya hasta por 26 congresos estatales. Eso es un proceso completo constitucional, y como dije en mi intervención, la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Eso pues es una falta que están teniendo los ministros de la Corte, que además va contrario sensu a cuál debe ser su responsabilidad, que deben ser garantes de la Constitución mexicana. Correcto. Diputada Lilia Aguilar, ¿cuenta usted o cree usted que esta iniciativa de juicio político cuente con respaldo popular? En la conferencia de prensa escuchaba que decía que era una exigencia de la ciudadanía. ¿Qué tan bien medido tienen esa exigencia dentro de la gente que está en el debate político, diputada? Bueno, nosotros hemos tenido ya peticiones públicas, específicamente en el estado de Chihuahua, donde yo soy integrante, en el estado de Coahuila, donde venimos de hacer un recorrido que nos solicitó el partido a través de nuestros distritos y nuestras regiones este fin de semana, y es una petición que tiene la ciudadanía, porque considera que pone en riesgo justo, vamos a decir, la credibilidad y el valor de las acciones que se le dan a la presidenta, generando una crisis de autoridad a través del mal manejo de la información. Yo por eso, insisto, voy a recalcar hasta el cansancio que no hay una crisis constitucional. Lo que hay es una crisis mediática de declaraciones donde la derecha está tratando de desacreditar las acciones del poder ejecutivo, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero además, no solamente hoy tenemos otras herramientas como son las redes sociales, donde hemos tenido un sondeo generalizado, donde la gente no solamente pide este juicio político, sino que se abra a discusión cuál es la pertinencia de las acciones de estos juzgadores, que, bueno, pues pareciera que están en el púlpito de la determinación final de qué es lo que dice la Constitución y qué puede hacer el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y qué no. Y eso está fuera de toda lógica del control de poderes, que no solamente se encuentra en la Constitución, sino que se encuentra en la estructuración del Estado republicano. Correcto. Diputada, parece que hasta se las pusieron de apechito, como se diría coloquialmente, porque el día de hoy es cuestión de no hace más de 2 horas, el ministro González Alcántara Carrancá
admitió 5 recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial. Curiosamente, estos recursos vienen a darse con el tema de los, pues sí, de las denuncias que puso el PRI, el PAN, el PRD, un político local en el estado de Coahuila, y Alcántara Carrancacci admitió por lo menos 5 acciones de inconstitucionalidad, es decir, ustedes ya están haciendo su jugada, digamos, su movida allá en San Lázaro, pero también están haciendo lo propio allá en la Suprema Corte. Preguntarle si cree que esto puede reducirse a un asunto de tiempo, de quién termina gestionando mejor, porque parece que se han intensificado a tal grado las cosas que ya es un tema de fuercitas entre el legislativo y el judicial. Es que yo creo que ese es justamente el dilema con el que tenemos que resolverle al pueblo de México, aunque suene pretencioso decirlo en general, o a los ciudadanos. No hay un juego de luchitas ni de a ver quién puede más. La Constitución es muy clara y la ley de amparo también. Yo por eso he dicho que el mismo Poder Judicial ha declarado en su muy absurda y hoja mañanera del día de ayer que el artículo 61, y así a la letra dice, que la ley de amparo establece que las situaciones en las cuales es improcedente el amparo, entre ellos está contra las adiciones o reformas a la Constitución, porque mira, Manuel, es muy sencillo. No quiero sonar redundante, pero la Constitución no puede declararse inconstitucional. Cuando nosotros hacemos el proceso legislativo de modificar 19 artículos de la Constitución para pasarla al Senado de la República, y se aprueba en el Senado de la República, y el Senado de la República la manda a los estados, se aprueba por 26 estados, que se denomina el Constituyente Federal, y luego se promulga, eso es suficiente para que sea parte de la Constitución. Pero además hay una ley secundaria, que es la ley de amparo, que dice que estas acciones de inconstitucionalidad o amparos no proceden en contra de las reformas constitucionales, porque es un absurdo en sí mismo. Entonces, yo quiero insistir, ni la jueza pues yo diría hasta groseramente le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que quite de el Diario Oficial de la Federación la promulgación, que además es un tema meramente de información, porque una vez que pasa el procedimiento legislativo de aprobación constitucional, es automáticamente norma constitucional. Entonces, no hay un juego de vencidas, no hay una crisis constitucional y no hay confusión alguna, según la Constitución y la ley de amparo, de que lo que están haciendo los jueces y ministros no solamente es ilegal, es inconstitucional, sino que además están utilizando tus propias atribuciones para actuar a favor de sus propios intereses. Es literalmente como decir, yo voy a utilizar ahora el poder que yo tengo para decir que yo soy el poder superior de este país. Eso no se puede. Por eso hay un sistema de control constitucional y hay un sistema de control entre los poderes. Yo además te diría que en materia constitucional la Suprema Corte no es el último, vamos a decir, la última instancia. Lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en este tema tendrán ellos que decidir sobre la improcedencia o no de las reformas secundarias en la reforma judicial y sobre todo resolver sobre las, pues yo diría hasta amenazas que le han iniciado a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde los han amenazado hasta con meterlos a la cárcel si siguen adelante con el proceso electoral. Pero eso no lo van a determinar los ministros, ni un juez de distrito, lo tiene que determinar como marca la Constitución en su artículo 105, en que es una limitante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia los temas electorales. Quien tendrá que resolverlo será el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, se están arrogando atribuciones que no les corresponden. Esto no es un juego de luchitas. Nosotros vamos a seguir adelante con lo que marca la ley, con lo que marca la Constitución, y ellos son los que quieren crear
esta lógica de que hay una crisis entre los poderes, entre el equilibrio de poderes, y yo te insisto, no lo hay, no hay que caer en esa trampa. Diputada Aguilar, ya también hicieron el cálculo de lo que va a ser el contraataque mediático, porque qué curioso, cuando la jueza Nancy Juárez plantea una idea como meter a prisión a la presidenta de la República por no acatar una orden judicial y demás, los medios de comunicación, como dijéramos en Tabasco, no hacen tanta bulla. Pero ahora, con gran respaldo de la gente y ahora que presentan este juicio político, bueno, seguramente ya se estarán gestionando las entrevistas en los medios de comunicación masivos y tradicionales para presentarse como perseguidos políticos de la 4T, del PT, que los quieren meter a la cárcel por el juicio político y demás. ¿Cuál sería la respuesta ante esta inevitable narrativa que estoy seguro que será cuestión de horas, si no es que minutos, para que ya le empiecen a circular en las redes sociales de la oposición? Bueno, ese ataque mediático empezó inmediatamente en cuanto nosotros presentamos esto ante los medios que son parte de la fuente del Congreso, de la Cámara de Diputados, inclusive cuestionarnos que si íbamos a no sumarnos a la iniciativa de Morena de esperar para iniciar este juicio político. Como nosotros hemos dicho, nosotros somos un grupo parlamentario independiente, pero estos ataques no se dejaron esperar, y nosotros seguiremos siendo firmes en que utilicemos los medios de comunicación más auténticos, más independientes, y las benditas redes sociales para poder informar de manera adecuada a la ciudadanía, porque definitivamente contra los medios tradicionales nada podemos hacer, están al servicio de la derecha y de la oposición. Para finalizar, diputada Aguilar, debe de saber el auditorio, porque luego este tipo de datos no se sabe, pero debe de saber el auditorio que una de las abogadas más preparadas, con más academia dentro de la 4T es usted. Usted muy seguidamente en redes sociales es citada por sus compañeros legisladores en temas jurídicos y demás, y corríjame si me equivoco, pero también usted es egresada de la Casa Universitaria de Harvard. Así es, y bueno, justamente por eso yo tengo la certeza de que acá no hay ninguna crisis constitucional y que no estamos incumpliendo. Ha sido un proceso muy pulcro, a pesar de que en los dichos quieran decir lo contrario. Estamos seguros de que estamos haciendo las cosas de manera correcta, y por eso insisto que no podemos perder el debate mediático, y que medios como el tuyo nos puedan ayudar a bien informar a la gente. Yo soy graduada de la Universidad de Harvard, inicié un proceso de doctorado en la Universidad de Oxford, entonces creo que tengo las cartas credenciales suficientes para decir que esto es un ataque mediático, no un ataque jurisdiccional. Como egresada de Harvard me veo en la obligación moral y periodística de preguntarle su opinión de las declaraciones del ministro Ortiz Mena en Harvard, en donde, entre otras cosas, fue a burlarse de la reforma judicial para provocar la risa ya desde el extranjero, y que incluso el día de hoy llevó a que la presidenta de México se posicionara en Palacio Nacional en la conferencia mañanera. Usted, como egresada de Harvard, que formó parte de esa casa educativa, ¿qué opinión le merece la actitud y las declaraciones del ministro Ortiz Mena? Yo primero repruebo completamente el foro de la Universidad de Harvard. Es un foro que regularmente está abierto a todas las posiciones políticas y a todos los actores políticos. Bueno, al mismo tiempo que yo era estudiante allá, llegaba Felipe Calderón con Margarita Zavala a ser estudiantes de la misma universidad, tratando de desacreditar completamente el movimiento del que nosotros éramos parte, y había un debate franco y abierto, pero creo que muchos elementos políticos, en este caso el ministro, que no debería de hacerlo, va y trata de utilizar el foro de la Universidad de Harvard, que está abierto, insisto, a todas las voces, para tratar de validar su dicho. Nada más lo que hay que decirle bien a la gente es que una cosa es que te inviten a dar una conferencia y otra cosa es que la universidad te esté respaldando. Él fue a dar una conferencia y fue a dar su punto de vista, que es una de las reglas escritas y no escritas de la Universidad de Harvard,
que se escucharán de manera respetuosa todos los puntos de vista de los actores políticos, pero la universidad nunca tomará partido en este tema. Y es en esa lógica que yo, siendo parte integrante de lo que se conoce del Club Harvard, pero es la Asociación de Estudiantes de Harvard en México, hemos invitado a las otras posiciones también, hemos invitado a Lenia Batres, hemos invitado a la ministra Ortiz Sanz y hemos invitado a la ministra Yasmín para que puedan darnos su punto de vista, pero de manera respetuosa, a diferencia de lo que hizo el ministro Ortiz Mena, que quiso utilizar el nombre de la universidad para que se le creyera y para que se le diera crédito. Yo desde aquí, además, con el riesgo de que si yo faltara la verdad, la universidad tiene el derecho a retirarme mi título, digo que la universidad no toma posiciones políticas, mucho menos en una controversia de esta naturaleza, y que ellos quieren utilizar el foro de la universidad para decir que tienen el apoyo de estas universidades, que lo único que hacen es permitir el debate abierto. Diputada Lilia Aguilar, le agradezco mucho estos minutos para el auditorio de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para estar al pendiente de sus actividades legislativas. Sí, es Lilia Aguilar MX en X, en Facebook y en Instagram es el mismo nombre, y ojalá y en TikTok también, ojalá que nos sigan, porque ahí estamos informando no solamente lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, porque estamos siempre pendientes de lo que está sucediendo en ambas cámaras, y dentro de poco en el Instituto Nacional Electoral para dar seguimiento a la elección de jueces y magistrados y de juzgadores en general, y desde la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Justicia. Diputada Aguilar, le agradezco mucho, que no sea la última vez, estamos en contacto, cuídese mucho. Estoy a tus órdenes y muchas gracias de nuevo por el espacio, Manuel. Muchas gracias. Es la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar.